¿Ya? Y no sé, ahí está. No sé. Ya. Sí, todo bien. Bueno, gracias Alexi y a todo el equipo por invitarme, la verdad, y tener la paciencia a raíz del clima de postergar la charla de hoy. Desde siento no broma, ojalá que no se arrepientan de haberme invitado al término de la sesión. Para mí, la verdad que es la primera vez que me invitan a presentar lo que estudio en mi país, así que por mi Dios mío, un honor de estar con ustedes esta tarde. Les voy a mostrar lo que vengo estudiando en realidad hace 4 años, que tienen que ver con los diferenciales étnicos en salud y mortalidad en Chile, tanto a través del uso de datos secundarios como también a través de la recopilación y análisis de una encuesta en población indígena y no indígena en personas mayores en Chile. Entonces, como a modo introductorio, yo creo que ustedes acá lo han investigado en algún momento, lo han leído, ¿cierto? Que los diferenciales étnicos existen en diferentes sociedades, los muestran, las minorías étnicas tienen peor salud, tienen vidas más cortas, ¿cierto? Con mayores dolencias, etcétera. Pero esto ha sido estudiado básicamente en países industrializados para no sentirnos menos en desarrollo. Básicamente Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, ¿cierto? Países que están bastante avanzados también en la protección de derechos y que tienen un procesos sistemáticos de recopilación de información. En cambio, nosotros en América Latina, a pesar de que entre el 10 al 12% de la población es indígena, tenemos bastantes vacíos todavía respecto a estos diferenciales técnicos en salud y mortalidad, pero en edades adulta y avanzada. En infantil existe bastante literatura, pero con respecto a la población adulta y adulta mayor es bastante escasa. Como para tener un pálpito de qué población estamos hablando, ¿cierto? En este mapa podemos ver la proporción de población indígena para cada uno de los países de América Latina. Y obviamente hay una heterogeneidad importante. Por ejemplo, en Brasil eh, es cerca del 1% la población indígena, pero por su tamaño poblacional corresponde a 1.000.000, casi 700.000 habitantes. En cambio, en México hablamos del 17,7%, o sea, 22 millones de habitantes. En Guatemala del 43,6, que son 7,5 millones. Y nosotros, en nuestro caso, de acuerdo al último censo del año pasado, tenemos una población indígena de 105 mil habitantes, que corresponde al 11,4%. Bien, pero ¿por qué es relevante estudiar esto, no? Básicamente porque nos permite ir dando cuenta de estas desigualdades estructurales en salud y de alguna forma nosotros tenemos, y cuando hablo de nosotros quiero hacerme parte del gobierno, de un sentido social, ¿cierto? En el sentido de reforzar el derecho, el cumplimiento a los derechos que se han asumido tanto a través de convenios internacionales como a través de políticas que se han dictado internamente. Eh, y obviamente actúa como un indicador de desigualdad, ¿no? Si nosotros logramos demostrar que efectivamente las personas pertenecientes a pueblos originarios están en peores condiciones de salud y mortalidad, estamos dando cuenta de una desigualdad social, lo cual podría sustentar o subsidiar la generación de políticas públicas. Bien, pero aquí es donde comienza el vía crucis. Nosotros tenemos algunas dificultades para estudiar estos diferenciales étnicos en salud y mortalidad, tanto en Chile y en algunos países de América Latina están en la misma o peor situación. Es que los podemos resumir en dos grandes problemas. El primero, ¿qué entendemos por indígena? Y aquí hay una discusión bastante profunda en términos de dificultades conceptuales. ¿Cómo definimos la categoría? Y tiene que ver con procesos históricos, políticos, ¿cierto? De los pueblos, precisamente.
Luego, dificultades técnicas y operativas. Piensen ustedes en los cambios y preguntas en las papeletas censales, nomás que ha sufrido Chile entre el 92. Se preguntaba origen étnico a las personas de 14 años y más. En el 2002 lo incluimos para toda la población, pero la pregunta del 2017 no es igual a las del 2002 y así sucesivamente. Y eso nos va generando algunos problemas, o las preguntas de los censos no son las mismas de las encuestas. Y a raíz de ello hay un tercer problema, ¿cierto? Un tercer punto que está ligado a que nos dificulta también la comparabilidad externa, ¿no? La población indígena compararla con la población, no sé, de Bolivia, población de Perú, etc. Y el segundo corresponde a qué información vamos a usar. Y aquí, yo no sé si ustedes están al tanto, pero nuestro país, desde que se creó, no sé, uno de los primeros escudos, banderas, teníamos dos indígenas como mártires. Luego eso desaparece y tanto el desaparecer de símbolos, ¿cierto?, va acompañado también de una idea de blanqueamiento de la población chilena. Y lo eliminamos de la estadística, por ejemplo, de los censos, desde el año 25 hasta el 92. No tenemos registro de cuántos indígenas hay en 1950. Hay algunas estadísticas oficiales, ¿no? Hay algunas aproximaciones que están basadas en el conteo de, no eran reservas, tienen otro nombre en la política nacional, que es cuando comienzan a hacer las expropiaciones y envían a ciertos grupos indígenas, ¿cierto?, a estas zonas. Hay algunas aproximaciones de esos conteos, pero son bastante limitadas. Y recién en el 92 comienza la preocupación porque ahí vimos, mira, hay un porcentaje importante de indígenas. Y de la mano, nuestras estadísticas vitales, por ejemplo, el registro civil o otros registros administrativos como el servicio de salud, tampoco lo incluían. Una pregunta de si es indígena o no indígena, día las estadísticas de disfunción o las de nacimiento no tienen una variable que dé cuenta de si quién nace o quién muere es indígena o no. Entonces, todo esto nos limita, ¿cierto?, realizar estudios en esta materia, y lo otro tiene que ver con que las encuestas existentes no son representativas de la población indígena. Tenemos encuestas longitudinales de gran tamaño como la EPS o encuestas nacionales transversales bastante importantes en salud como la encuesta nacional, ¿cierto? Pero las muestras no son representativas. Entonces, el convenio 169 bastante claro lo dice: sin datos no hay derecho efectivo, y esto va generando esta invisibilización estadística, va perpetuando la exclusión, ¿cierto? Y nos impide saber de las condiciones de salud de la población indígena. Solo para tener una idea del tamaño poblacional y su distribución por los pueblos, nosotros hemos ido en una especie de bola de nieve como gobierno, reconociendo, ¿cierto? Primero se preguntaba por 4 pueblos en el 92, luego se comenzó a preguntar por 7, y así sucesivamente. Hoy día son 11 los pueblos reconocidos, de los cuales el 77%, o sea, de los 2.105.000 habitantes que se autorreconocen como indígenas, el 77% es mapuche, el 8,5% aymara y así sucesivamente. La distribución de la población indígena en términos territoriales, las dos regiones que concentran casi el 50% son la región metropolitana, lo cual es paradójico a la realidad latinoamericana, porque el 80% de los indígenas nacionales están residiendo en área urbana, lo cual es inverso al resto de países. Y la segunda es la Araucanía. Bien, hecho esa breve introducción, voy a pasar, ¿cierto?, a dar cuenta de algunos resultados de lo que hemos ido investigando con respecto primeramente a salud en personas mayores y luego con respecto a mortalidad. Hay algunos trabajos antropológicos y sociodemográficos en la década del 80 que dan cuenta de algunas desventaja en salud, mayor fecundidad, etcétera, para pueblos mapuche, realizados por Ana María Ollarse, básicamente. Luego, en la década de los 90, hay algunos artículos que se focalizaron en enfermedades como la diabetes, por ejemplo, demostrando que los mapuches urbanos tenían
incluso mayor diabetes que los mapuches rural, o que los mapuches tenían más diabetes que los aymaras, así sucesivamente. En el 2006 en adelante, el Ministerio de Salud comenzó a sacar unos perfiles epidemiológicos que también fueron liderados por la profesora Ana María Villarse, que daban cuenta de la desventaja, ¿cierto?, de las poblaciones indígenas. Y actualmente sí hay una literatura creciente que se está focalizando en diferentes territorios y en diferentes pueblos. Nosotros en el año 2022, a raíz de un proyecto país que me adjudiqué yo y por el cual ingresé a la Universidad de Chile, aplicamos la encuesta que denominamos EDES, que es Etnicidad, Demografía, Envejecimiento y Salud, a una muestra de 831 personas mayores, de las cuales 390 son mapuches y 432 no indígenas. Entonces, nos focalizamos precisamente en los mapuches porque es el pueblo con mayor proporción de población y precisamente porque tiene estas dos características, ¿no?, de ser principalmente urbano, residir gran parte de su población en la zona metropolitana. Ahí hay algunas fotos solamente para describir, con un cuestionario bastante amplio, considera distintas dimensiones de salud. Yo solo voy a mostrar algunos resultados. Voy a comenzar por algo bien básico, pero que es un indicador bastante útil que tiene que ver con la autopercepción de salud. ¿Cómo se siente usted, no? Y esto, para el estudio con población indígena, es bastante útil este indicador porque se captura de forma inmediata y se sintetiza en un solo indicador, ¿cierto?, una primera aproximación. Y aquí hay bastante literatura que habla de que este indicador se correlaciona con morbilidad, con mortalidad en las poblaciones y está asociado a una serie de otros factores. Entonces, en este primer gráfico, la barra roja es la población adulta mayor mapuche, la verde los no indígenas, y vemos claramente que tienen un porcentaje mayor declarando peor salud en comparación con los no indígenas. No aparece el valor del PBACUES, pero la asociación es significativa. Pero esto es una primera mirada. Luego dijimos, bueno, efectivamente se autoperciben peor, pero ¿qué podría estar explicando eso? ¿Será la pobreza la que está detrás? Entonces, hicimos distintos modelajes que están ahí en esas dos gráficas, en los cuales controlamos por escolaridad, sexo, edad, residencia, enfermedades crónicas, discapacidad, y incorporamos tres variables como proxy de eventos estresantes, ¿cierto? Eventos económicos estresantes. Por ejemplo, el daño a su hogar, la pérdida financiera de alguno de los miembros o de él que se retiró de ella, y la dificultad económica basada en qué tan sencillo es pagar las cuentas, ¿no? Pagar el agua, pagar la luz o la dispensa. Y lo que vemos ahí en el modelo, bueno, nosotros estimamos varios modelos, pero les voy a presentar el que dice 2 y 4, es que los mapuches presentan 39% mayores probabilidades, ¿cierto?, de declarar mala salud. Y en el segundo, ¿te puedes minimizar? ¿Lo puedes minimizar? Sí. Ahí está. Lo eliminamos. Y en el segundo, cuando ya incorporamos las variables estas de eventos estresantes, disminuye el tamaño, ¿cierto? Porque es lógico, estamos incorporando más parámetros, baja a 29%, pero en ambos casos permanecen significativos a menos del 0,01%. Entonces eso, de cierta forma, nos dice, sí, lo económico controla, ajusta, explica parte de que se sientan peor o declaren peor salud, pero obviamente pueden haber otros mecanismos involucrados que no estamos capturando, por ejemplo, discriminación, acceso a salud o todo el tema que tiene que ver con trayectorias de vida desiguales, ¿no? Todas estas desventajas acumulativas a lo largo de la vida. Bien. Ese era un indicador subjetivo.
nosotros tenemos información sobre limitaciones funcionales, que es una de las dimensiones bastante importantes de salud en personas mayores. Y acá podemos ver una situación similar. Las mayores prevalencias con limitaciones, ¿cierto?, están declaradas por la población adulta mayor mapuche, 57,5% con limitación funcional en los mapuches versus 46,8% en el caso de los no indígenas. Otra cosa interesante de ver es que, como es de esperar, ¿no? Si lo vamos viendo por grupo etario, la barra roja son con limitaciones, la verde sin limitación. La barra roja va a ir subiendo, obviamente con la edad va disminuyendo la verde, pero en todos los grupos etarios los mapuches tienen mayores limitaciones, que es la barra roja. Todo es mayor, ¿cierto?, en comparación con el no mapuche. ¿Te puedo contestar con una pregunta muy pequeña? Dígame. ¿No mapuche es solo no mapuche o es...? No indígena, no indígena, sí. O sea, que no se identifican con ningún grupo. Sí, tuvimos ese cuidado. Y lo mismo, controlamos por variables básicamente socioeconómicas. Modelo 1 es un modelo bastante puro, ¿cierto? Solo con sexo y edad que no están puestas para que quepan los resultados en la tabla. Pero pasamos de 57, de probabilidades en torno al 57% mayor para los mapuches a 38% mayor cuando ajustamos por escolaridad, ocupación, participación social, enfermedades crónicas o fractura después de los 50 años. Perdón, el grupo de comparación todos son chilenos, ¿verdad? No hay migrantes. No hay migrantes. Y han hecho grupos migrantes. ¿Quieren hacer algo? Ese es el sueño de Italia, pero hay que buscar fondos para, claro, información todavía no tenemos ni de los internos ni migrantes. No, porque además hay inmigrantes indígenas. Sí, no, claro. Exacto, sobre todo una población boliviana de edad reciente que ha llegado. Sí. Y en la misma línea, bueno, incorporemos, dado que estamos mirando limitación funcional, incorporemos en los mismos modelos características de la infancia y de la vida adulta. De la infancia, por ejemplo, estatus socioeconómico, cómo recordaban ellos que era la situación, ¿no? Si los padres eran pobres o no pobres, cómo era su salud en comparación con otros, si estuvo más de un mes en cama, y las variables de escolaridad y ocupación de la vida adulta más el área donde residen. Entonces, si ustedes se fijan, cuando solo utilizamos variables de infancia, estamos hablando de unos ratios de 1,48. Cuando solo consideramos las de la etapa adulta, quedamos en 1,40, porque allí hay un cambio con variables, por eso varía con respecto a lo que les mostré en la tabla anterior. Pero si consideramos todo, ¿no?, en el modelo 4, todas estas variables conjuntas, mantenemos una mayor probabilidad, para no hablar de riesgo, ya que es dato transversal, una mayor probabilidad de limitación funcional en la población mapuche. Y un aspecto que nos llamó la atención es que, bueno, después nos fuimos analizando distintas comorbilidades que fuimos preguntando, y es que en el caso del Parkinson vimos prevalencia, que los mapuches presentaron una prevalencia doble, ¿no? Mayor, en torno al 6,8 versus el 3,7 de los no indígenas. Y al utilizar un modelo multivariado, controlando esto se mantiene, y aquí, bueno, fuimos a buscar a la literatura que puede explicar, ¿cierto?, que la población indígena tenga mayores prevalencias de Parkinson. Y uno de los factores que se señala es el tema de partículas de contaminación en el ambiente. Y si nosotros miramos la Araucanía versus la metropolitana en esta categoría, y que aparece significativa, o sea, los que viven en la Araucanía presentarían mayores probabilidades. ¿Tendrá que ver con el uso de leña o no? Haber estado expuestos en la infancia a eso. La verdad que pueden ser hipótesis que uno realice, pero que no tenemos cómo corroborarla a través de estos datos. Bien. En segundo lugar, esto tiene que ver con salud. Ahora les voy a mostrar algunos resultados de lo que hemos ido haciendo con respecto a mortalidad.
Ustedes saben que nosotros tenemos una de las niveles de mortalidad más bajas de América Latina. Nuestra esperanza de vida actual es de 81,5 años para ambos sexos. Pero a pesar de que intentamos ser el vecino engreído del barrio, ¿cierto? Empezamos a quitarnos el maquillaje y estamos también atravesados por alta desigualdad. Entonces los niveles de mortalidad también están correlacionados con ello, incluyendo, por ejemplo, los niveles educativos. Y en la misma línea de lo que ya les he comentado, tampoco tenemos mucha evidencia de qué sucede con la mortalidad adulta mayor en los pueblos indígenas. ¿Qué hicimos en primer lugar? Dado las limitaciones que les comenté, nos aproximamos de manera indirecta, utilizando métodos puramente demográficos. Y yo no sé si ustedes recuerden estas preguntas censales, pero la primera es, ¿se considera perteneciente a algún pueblo indígena originario? Y con eso nosotros construimos la variable indígena, no indígena. Segundo, a las mujeres se les pregunta, ¿cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido en total? Entonces, me puede decir 3. Luego, ¿cuántos están vivos actualmente? 2. Con esa diferencia del 3 y 2, ¿cierto? Uno puede estimar probabilidades, o sea, proporciones, y a través de las proporciones las convierte en probabilidades de muerte. ¿Vale? Ese es el autor de este método de William Brass, se llama método de hijos propios, y con eso nosotros reconstruimos las probabilidades de muerte para la población chilena, considerando el origen étnico. Los puntos rojos son lo observado y luego ajustamos, ¿cierto?, esa tendencia, porque evidentemente tuvimos algunos problemas que tienen que ver con declaración de edad, sobre todo acá en la edad adulta, y ajustamos estas probabilidades y corregimos nuestra tabla de vida, y con eso estimamos el indicador básico, esperanza de vida al nacer. Entonces, aquí en este gráfico ustedes pueden ver que los indígenas tendrían una esperanza de vida de 76,2 años en comparación con los no indígenas de 83,2. Estamos hablando de 7. ¿Es muerte al nacer lo que se calcula? En lo que calculamos esperanza de vida al nacer. Ya. O sea, reconstruimos la tabla de vida completa. Sí. De 0 y más. Pero, perdón, ¿te puedo regresar al anterior? O sea, preguntaban la edad en la que, o sea, cuando se murió el hijo o la hija, no. 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 Tú no tienes la edad del hijo, Ya. pero tienes la edad de la madre. Y con eso tú vas reconstruyendo y puedes estimar la proporción, o sea, la probabilidad de muerte a la edad 0 del niño, a la edad 1, Ya. 5. Pero por la edad de la... Ajá. Luego, separamos el grupo, porque acá arriba está solo los indígenas. Separamos el grupo entre mapuche y agrupamos el resto. Y si ustedes se fijan, entre no indígena y otro indígena, la diferencia es de 6,5 años al nacer, pero entre no indígena y mapuche es de 8,6. Y ahí sabemos que hay bastantes estudios que demuestran las condiciones de pobreza en las cuales vive la población mapuche, la llegada tarde a sistemas sanitarios, digamos, no sé, alcantarillado, red de agua potable, etc. Exacto, todos estos migrantes a la región metropolitana se ubicaron en la periferia, condiciones de pobreza, marginalidad, etc. Yo pensaba básicamente en la Araucanía, en donde hay territorios, por ejemplo, Coyipulli y Curacautín, dependen solo del hospital básico de Temuco. Y en Coyipulli te demora a 85 kilómetros. Desde Coyipulli, claro, a Temuco, y eso en auto. Exacto. Entonces, yo la otra vez, cuando anduve con ella, pensaba, bueno, ¿cómo iba a ser las personas que están acá? Y le preguntamos a una persona indígena, ¿y qué pasa si se fractura? Tiene una fractura expuesta, que tú sabes que eso es una emergencia. Pero su vecino Winca igual tiene más alcance de vida, aunque vive en el mismo lugar. Que está en el mismo lugar. Bueno, a eso iba yo, a eso iba yo. Claro. ¿Qué explicación podría haber para ese tipo de cosas? Wow, wow. Nunca una sola, pero
nosotros, y les voy a ir mostrando más adelante, hemos ido tratando de jugar con los indicadores socioeconómicos, ¿cierto? Creyendo que todo esto tiene que ver, más que nada, las diferencias étnicas se deberían a lo social o socioeconómico, impactando en lo biológico. La Y cosmovisión. y no a temas biológicos o genéticos. Nosotros creemos que va por este otro lado. Ahora, el tema de la cosmovisión y el tal vez buscar medicina más tradicional y llegar tarde a los sistemas, puede ser. Puede ser. Llegar al sistema tradicional. Claro, lo que pasa es que las personas mayores son bien resistentes a acudir a los centros asistenciales. ¿No? Tienen agüita para... Claro, y por ejemplo, bueno, esto yo lo sé porque hago clases en un magíster de obstetricia. Yeah. Tengo la oportunidad de tener estudiantes que vienen acá a Santiago, pero que trabajan allí en Temuco. Okay. Y en la última clase precisamente se discutía esto. Ellas me contaban que tenían hartos problemas con mujeres indígenas embarazadas que llegaban tarde a veces al parto, porque la cosmovisión es que los atiende la machi, o no me acuerdo cuáles fueron los nombres que dijeron. Entonces su cosmovisión es favorecer la cosmovisión antes que la salud tradicional, y eso, a juicio de estas matronas, una de ellas decía que había sido testigo de 3 muertes maternos fetales en el mes, producto de que llegan tarde, que están muy arraigados en su cosmovisión. Por eso le preguntaba. Claro. Puede ser uno de los factores, sí. Por eso no quería la mortalidad adulta. No, Claro. Puede ser uno de los factores al nacer. Bien, ¿qué sucede a los 60 años? Misma historia. Se reduce la diferencia de 7, pasamos a 5,5, perdón, de 6,5, que acá era 6,5 entre no indígenas y otro indígena, baja un año. Y entre los no indígenas y los mapuches también baja alrededor de un año. Luego, no basta solo con vivir más años, ¿cierto? Sino que uno de los indicadores es si esos años adicionales uno los vive con buena o mala salud. Y ahí está el indicador de esperanza de vida saludable. Nosotros, aprovechando que teníamos la encuesta EDES y que aplicamos estos métodos indirectos y tuvimos una tabla de vida usando un método que se llama Sullivan, ¿cierto? Que toma las prevalencias de una enfermedad, se la atribuimos a esta tabla de vida y logramos obtener la esperanza de vida saludable o disability free life expectancy y la esperanza de vida con discapacidad, ¿ya? O con limitación funcional. Entonces, ustedes pueden ver en este caso a los 70 años, un mapuche espera vivir en promedio 11, pero de esos 11 años, 4,3 lo hará con buena salud o en un estado saludable y 6,6 con mala salud. Versus el no indígena que espera vivir 17,3 años, ¿cierto? Más. O más a los 60, 77. Pero esto es en promedio, ¿no? Sí, no sé. 8 años con buena salud, 9,3 con mala. Entonces, las diferencias están ahí. Y si uno las quiere ver gráficamente, acá están, tenemos la edad, saludable, no saludable, indígenas, no indígenas, y las proporciones dentro de cada quinquenio etario, ¿cierto? Obviamente la barrita verde de lo saludable va desapareciendo rápidamente entre los indígenas comparados con los no indígenas, y lo rojo a lo inverso, que es lo no saludable. Entonces, aquí estamos viendo la doble desventaja del mapuche. Vive en proporción vidas más cortas, ¿cierto? Menor esperanza de vida, y con una mayor carga de enfermedad. O sea, esas vidas más cortas también son con una mayor fracción de años no saludables. Todo esto fue hecho con una estimación indirecta, lo cual no quiere decir que está mal, pero uno conoce que hay limitaciones. Entonces, aprovechando esto del Ministerio de Desarrollo Social, los RIS de investigación, nos fuimos a utilizar el registro administrativo para verificar si lo que ya estábamos detectando es así o no. No le voy a hacer publicidad gratis al ministerio, ustedes ya lo conocen, pero la ventaja que tiene es que nos permite cruzar el registro social con el registro de defunciones del registro civil.
O sea, eso es oro puro para los demógrafos. Y tiene covariables de interés que también podemos mezclar con otras fuentes, como por ejemplo ocupación, pensión, hospitalización, etc. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Vinculamos obviamente el registro civil con el registro de muerte. Fijamos como línea de base el año 2016 y seguimos hasta julio del 2024, que es la última actualización de la mortalidad a la que tuvimos acceso, a 6.407.000 personas mayores de 30 años, de los cuales el 8% se autorreconoce como indígena. En ese periodo de tiempo fallecieron 670.000 personas, de las cuales 43.529 fueron indígenas. Y los resultados que obtuvimos fueron estos. Si nos centramos básicamente en los hazard rate, usamos modelos de regresiones de Cox, ¿cierto? Modelos de sobrevivencia, los indígenas tendrían un riesgo de mortalidad mayor del 5% en el periodo de seguimiento. Ahí nosotros la primera pregunta fue, chuta, no encontramos un diferencial más grande. Yo pensé que íbamos a andar hablando de un torno 20, 27%, comparado con otros estudios internacionales. La primera explicación que nos surge es que en el registro social de hogares los ricos o los súper ricos no están, ¿no? Entonces, nuevamente no podemos comparar ni dar seguridad de son el diferencial o incluso mayor. Pero va en la línea, ¿cierto?, de lo esperable. Hombres, mayor mortalidad, obviamente crece con la edad. Área urbana habría más mortalidad que en lo rural. Un gradiente educativo y con nivel socioeconómico bastante claro, ¿cierto? Los menos escolarizados o los más pobres tienen mayores riesgos de mortalidad. ¿Qué hicimos luego? Hicimos el cruce entre ser indígena y área de residencia, intentando ver, ¿cierto?, si es que, bueno, dado que los indígenas viven mayoritariamente en los sectores urbanos, si eso los ponía en ventaja, ver si el indígena rural con el indígena urbano tenía más o menos mortalidad. Y lo que identificamos es que el diferencial aumenta, se va a un 16%, ¿no?, el ser indígena. Y el indígena rural tendría más, perdón, el indígena urbano tendría mayor mortalidad que el indígena rural. Finalmente, bueno, tenemos muchos más resultados, pero de lo que les quería mostrar hoy, en esta gráfica podemos ver comparadamente un modelo ajustado solo por sexo y edad, ¿cierto?, los riesgos de mortalidad para la población de 30 a 64 años y de 65 a más en el modelo 2. O sea, los azules de 30 a 64, los rojos de 65 y más. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una disminución, ¿cierto? A medida que aumenta la edad, disminuye el diferencial étnico, pero se mantiene, sigue existiendo. ¿Se entiende? Y lo mismo, disminuye por sexo, pero los hombres, y en función de la vasta literatura que existe, continúan teniendo mayores riesgos de mortalidad. Entonces, independiente del origen étnico, los hombres presentan mayores niveles de mortalidad. Hicimos interacción por sexo, etnicidad no fue significativa. El diferencial étnico es mayor en edades jóvenes. Los indígenas en todos los modelos presentan mayores riesgos. Y bueno, con los registros administrativos de cierta forma corroboramos lo que ya habíamos identificado, tal vez a niveles distintos, ¿cierto?, tamaños distintos, metodologías distintas, pero ambos resultados van siendo coherentes. Los indígenas presentan mayores riesgos de mortalidad. Perdón, ¿qué significa el diferencial étnico es mayor en los jóvenes? Que el riesgo de mortalidad es mayor mientras en el grupo etario más joven. Claro. Que después todos mueren en finca o indígenas mueren igual. Claro. Entre más joven es más difícil, es esperable, porque es más difícil que el indígena sobreviva a edades mayores. Entonces ya va habiendo un proceso de selección. desde
Gracias. ¿Estamos hablando siempre de las personas indígenas urbanas o aquí por qué? No, aquí está urbano y rural. Ah, Bien. Entonces, como comentario final, visibilizar estas desigualdades creo que es un imperativo ético, científico y, por cierto, político. Los resultados nos llaman o hacen un llamado urgente a la acción desde la política pública. Uno espera hacer todos estos trabajos para que incidan en algo en la vida de las personas, ojalá. Eh, Obviamente lo que ya vimos de que la esperanza de vida de las poblaciones indígenas es significativamente menor, incluso avanzada. El registro eh, social de hogar y el de defunciones nos permitió estimar, hacer estimaciones más robustas, ¿cierto? Que estén de cierta forma libres de algunos sesgos que no teníamos. Y la necesidad que existe, que nosotros vemos, es que avancemos en un sistema nacional de información en salud intercultural, obviamente incluyendo esta variable etnicidad. Desafío el futuro y en qué andamos en este momento, en tratar de profundizar el análisis de los determinantes biopsicosociales en la generación de estas brechas que ustedes vieron y el avanzar en observar variaciones según causas de muerte en indígenas y no indígenas. Aquí vemos que los indígenas claramente presentan mayor mortalidad, pero existen diferencias en alguna u otra causa. Ahí Minsal en algún minuto hablaba de tuberculosis en sus perfiles epidemiológicos, ¿cierto? Como enfermedades más de índole también respiratorias, contagiosas y causas externas, traumatismo, violencia. No sabemos en este minuto qué está. Así que eso, solo agradecer a quienes me financiaron este estudio, a NIC, la dirección del INTA, MIDESO, la Vicerrectoría de la Universidad de Chile. Eso es lo que tenía que presentar. Pues voy a Regresar a la ciudad, ¿no? Súper, muchas gracias. Si hay preguntas, comentarios. Saraí es como. ¿Está Saraí? Mira. Es que está con... Hola, ¿cómo están? Estoy por acá, pero estoy gracias, Moisés, por venir a dar esta excelente charla sobre las diferencias étnicas. Me da mucha pena no haber estado allí, pero estoy de licencia y tengo un pequeño demógrafo que quiere intervenir, pero lo tengo aquí amordazado. Mentira. No, muy interesante sobre todo porque muy poca información se tiene sobre la población indígena y indicadores de mortalidad, ¿no? Con el censo podemos estimar algunos indicadores de manera indirecta, como fecundidad, mortalidad infantil, ¿no? Pero siempre lo que decía Moisés, ¿no? Hay muy poca información, ¿no? Y también pensando un poco en los comentarios o en los resultados que él tiene, ¿no? Tenemos a la población indígena que se reconoce como indígena, pero luego ellos interactúan, ¿no? Se casan con otros no indígenas, ¿no? Y tienen hijos. Entonces también está el tema de que realmente todavía no tenemos a toda esa población, o sea, perdemos población, o sea, cómo se reconocen esos hijos, ¿no? Y igual tengo todavía muchísimos más comentarios de esa encuesta que tú tienes, ¿no? Sobre todo, sí, sobre todo porque recuerdo que en los registros los registros civiles hay una parte donde se debería llenar si pertenece a un pueblo indígena, pero no se procesa esa información. ¿Es correcto eso? No sé si tú tienes conocimiento sobre ello, ¿no? En Venezuela lo hay, o sea, porque esto fue como una iniciativa que se hizo para la ronda del 2010 en todos los países latinoamericanos y es una lástima que se tenga esa información pero que no se procese porque
tendríamos aún mucho más, ¿no?, para poder explorar respecto a las condiciones de la población según su condición étnica. Sí, eso. Gracias, Bueno, Sara. sí, y gracias de nuevo por asistir. Voy a dar la palabra a alguna otra persona que tenga comentarios, luego voy a intervenir de nuevo. Gracias. Gracias, Te Saraí. extrañamos, Araí. Yo Gusto también. saludarte. Igual, Moisés, luego conversamos. Vale. Mira, con respecto a la pregunta que haces de la información, si se registra o no en el registro civil, la verdad que no. Los chilenos somos bastante porfiados. De Naciones Unidas, CEPAL, Fabiana del Popo, lo que tú ubicas igual, han hecho bastante lobby desde hace bastante tiempo con el Ministerio de Salud, pero no se ha logrado llegar a incidir para que se registre en el registro civil, valga la redundancia. Ahora, en el sistema de atención de salud tenemos marcos normativos chilenos. Desde el 2006 en adelante ya hay un instructivo que nos manda a que cuando asiste alguien a la atención primaria de salud, se le consulte si pertenece o no pertenece a pueblo originario y a cuál. Pero esa información también depende mucho de la persona que está, ¿cierto?, prestando la atención, de quien está registrando. Hay bastantes problemas con ello. Yo hace muy poco estuve prestándole asesoría al Servicio de Salud de Magallanes y la información que tienen es bastante pobre. O sea, cerca de un 75% no tiene registro de información étnica. Entonces, ese es una gran limitante, el cómo mejoramos que se registre la información. Y ahora lo que tú señalas de, claro, si se van casando entre indígenas mestizos o indígenas no indígenas, en algún minuto se va a perder la condición, ¿no? La ley reconoce hasta el tercer apellido, hasta tercera generación, sea alguien indígena o no indígena. Pero ahí es donde comienza a primar, creo yo, lo cultural. Y por eso los análisis que mostré se basan en el autorreconocimiento más que en la calidad indígena, que otra variable. Eso, gracias, Ariel. Alex, Nicolás, si es que no hay ahí alguien más. Yo, primero que nada, me encantó lo que presentaste y quise interrumpir, porque justamente mi pregunta tiene que ver con este último tema. Tú mencionaste un poco en la pasada, pero yo me puse canciones porque me interesa que existe, digamos, otra tendencia dentro de este tipo de estudios que es como más biologizante. ¿Sí? Como que básicamente el paradigma ahí es que hay cualidades biológicas que definen que alguien es perteneciente a un pueblo indígena y que son esas cualidades biológicas las que inciden en sus patrones de morbilidad, mortalidad, etc. Y claro, yo noto, y más aún complementado con la respuesta que diste ahora, de que ustedes tienen un enfoque totalmente diferente. Si nos puedes contar un poco de eso. No, claro, que asumir de que los indígenas tendrían un perfil biológico distinto, estaríamos casi asumiendo temas raciales o metiéndonos en temas de racismo o que existen razas. Para mí, como lo dije en parte de la presentación y parte del equipo que estamos haciendo esto, es lo social y lo económico impactando lo biológico y no a no a la inversa. Entonces, eso sería para nosotros la explicación, y claro, parte de un modelo biopsicosocial más que genético, más de que en tal gen estaría la explicación de que el mapuche vive más o menos. En realidad, puede que hayan diferencias genéticas en el ADN, puede que haya algún marcador, pero finalmente las condiciones de vida creemos que tienen un mayor impacto. Súper. Y lo otro que me quedé pensando es esto de que los ricos no traen recursos naturales, pero también ocurre de que los ricos, incluso entre los ricos, son muy pocas personas. Entonces, me imagino que el efecto de que no estén debe ser pequeño, como para explicar las diferencias. Pues, o sea,
Lo que yo, claro, puede ser. Lo que yo quería señalar ahí es que ese 0,5%, ¿cierto? O sea, el 5% finalmente de diferencia, podría ser mayor si nosotros en algún minuto tuviésemos esta población que se autoselecciona y no entra en los registros sociales. Pero claro, también puede haber algún indígena que no está registrado, que vive en el extremo rural Y que probablemente está en el otro extremo de la distribución de exacto. Esa selectividad está y bueno, hay que convivir con ella, pero es parte, sí, tú tienes razón, es parte Súper, de la limitación. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Yo igual tengo una pregunta, me gustó mucho la presentación. Y es una pregunta en base a la literatura y en base a Chile. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que alguien se declare como indígena o que diga yo no soy indígena? En el fondo, ¿cuáles son los aspectos culturales que promueven o filtran que alguien diga que sí o que no? No sé si has podido... Tiene que ver con un proceso de su cultura, cómo vive la cultura, ¿no? Ahí, dado que está la colega mexicana, hay algunos indicadores que te ayudan a complementar. Nosotros aquí solo preguntamos si pertenece o no. En el censo mexicano, si habla alguna lengua. Y ya están todas, Claro. Claro, Entonces ahí uno puede ir de alguna forma avanzando en capturar distintas medidas. Nosotros acá solo se autorreconoce. Ahora, difícilmente alguien que no, que no esté involucrado en algo de la cultura indígena se va a definir como tal. Que practique, no sé, que asista a alguna ceremonia, que su papá o mamá o tal vez abuelo fue indígena, ellos tratan de cultivar o de mantener alguna cercanía a eso. Me imagino que por ahí va el que alguien se autorreconozca como indígena. No, no sé qué otra. ¿Y crees que hay como quizás algo negativo que alguien diga prefiero no reconocerme formalmente? A lo mejor hay un reconocimiento. Obviamente esto es bien complejo, pero... Y lo vivieron. De hecho, nosotros lo vimos con la encuesta de dependencia del año 2009, haciendo un análisis obviamente de varios años posterior. Los adultos mayores, como estuvieron expuestos a todo este proceso de discriminación en que ser mapuche o ser indígena era malo, visto de todas formas negativo, aún teniendo los dos apellidos indígenas, no se reconocían como tal, por miedo a la discriminación. Y en los años 70, 80, hay un libro sobre eso, pues, de un autor de origen mapuche que muestra cómo se borraron los apellidos. Las personas se cambiaban los apellidos para no ser identificados como tal. Entonces, claro, hay temas de discriminación que influyen en el autorreconocimiento. Ahí está Pía en... Sí. Ya. ¿Pía? Hola, oye, no sé cómo llegué a este lugar, pero No se estoy muy puede. agradecida de poder haberlos encontrado. ¿Dónde está? Yo trabajo en la Universidad de Talca. Perdón, le vamos a subir porque se escucha muy bajito. Perdón. Desde ahí. Hasta el máximo. Ahí también está el máximo. Estoy en Talca hoy día y trabajo acá en la Universidad de Talca. Y la verdad es que me interesa mucho lo que estás planteando. Yo estudié la discriminación en encuestas de salud. Entonces, me gustaría saber si es que habías incorporado en la encuesta alguna escala que mida percepción de discriminación. Yo lo estudié en la encuesta de calidad de vida y ahí aparecían hartas diferencias. Y nosotros incluimos tratamos de adaptar una escala que se ha aplicado en la encuesta a población indígena en Australia, básicamente, en los territorios del norte. Pero en los modelos que presenté no incluimos ningún resultado vinculado a eso. ¿Ya?
Es la parte en que estamos, es la parte que estamos explorando de cuál es el efecto, el impacto de la discriminación sobre todo lo que les mostré. Ya. Creemos que tiene impacto, pero como te digo, no está en los resultados que tuviste. Ya, sí. No, me parece interesante. Ojalá poder verlos, esos resultados. Gracias. Vale, gracias a ti. Yo tenía una pregunta corta. El tema del Parkinson, ¿tienen alguna teoría? Porque ahí también podría ser a lo mejor algo más genérico. Yo también había leído o escuchado que creo que la población, sobre todo mapuche, tiene temas, ay, no sé si del hígado. Sí, más cáncer de Sí. piel. Entonces, pero me pareció súper interesante lo del Parkinson. No sé si ahí tienen como explorado eso y sería increíble hacer comparación con migrantes. Muy seria, ¿sabes? Mantenemos un proyecto, ¿sabes? Mira, la verdad que con respecto al Parkinson, como estos son todos datos autorreportados, lo que nos falta es tener algún biomarcador. Es parte de lo que estamos intentando obtener fondos para precisamente avanzar más allá. No solo queremos y tenemos la ambición de hacer una segunda ronda y convertirlo en longitudinal, sino también capturar algún biomarcador que nos permita avanzar en todas estas explicaciones y un poco, volviendo a la pregunta de Nicolás, ¿cierto? Ver efectivamente si va por el lado de lo social que mantenemos nosotros o también hay aspectos genéticos que podríamos dilucidar. Así que por ese lado, hemos, en el paper que estamos redactando, lo que hemos ido es tratando de buscar lo que han encontrado en otros lados y el tema de la contaminación del aire, las partículas en el aire nos pareció un punto llamativo. Y respecto a los migrantes, dale. Ponemos. Inventemos algo, además que sí. Sí, gracias a ti. Perdón, es que Nancy está ahí y Ángeles. Ahí yo tenía 2 veces arriba. No sé quién. ¿Saraí? Dale, yo? Ángeles. Y luego Ángeles, no, dale tú que ya yo hablé un poco, puedo hablar luego. Ya, bueno, Moisés, agradecerte tu presentación, súper interesante. Hay un punto que me llama la atención que tiene que ver con cómo los servicios de salud están sin registrar información que se pide, por ejemplo, en cada uno de los controles. Por ejemplo, yo soy enfermera y nosotros en los controles de salud infantil, en el EMPA, en los controles de salud del adulto mayor, siempre preguntamos si pertenece a un pueblo originario. O sea, la información es constantemente recalcada por los equipos de salud y me llama profundamente la atención que referías que, por ejemplo, en Magallanes, solamente había como un déficit de un 70% de esa información. Entonces, no sé Exacto. si durante esa conversación te explicaban el por qué no sube esa información, porque existe una estadística diaria que después se transforma en una estadística mensual que tiene esa información. Entonces, no sé si sabes alguna de las razones por las que no... Sí, sí, mira, en realidad tiene que ver con lo que señalaba delante de problemas de quién está trabajando ahí, ¿no? Hay algunas barreras, personas que no lo preguntan derechamente. Tú, claro, me señalas que en el caso tuyo se pregunta y hay unos servicios inclusive que son interculturales en este minuto que también tienen registros de muy buena calidad. Aquí en Santiago, no sé, en Los Prados, en La Pintana, por nombrar algunos casos que conozco, Peñalolén, que tienen muy buena calidad de información y en que prácticamente la estadística está completa. Pero si tú lo extrapolas o lo llevas a nivel nacional, la carencia de datos es bastante importante en el sistema de salud público. De hecho, hemos tenido algunos trabajos con el Departamento de Pueblo Originario y Población Migrante en MinSal y no hay una explicación, pues no hemos estado con el Departamento de Epidemiología, ¿cierto? Que captura esta información y no hay a ciencia cierta qué es lo que pasa, por qué no tenemos todavía información fehaciente con respecto a esto.
Sí, porque se pregunta constantemente y yo sé que la estadística existe, o sea, esa estadística se usa a nivel nacional, pero no existe, como tú mencionabas, un sistema nacional de información que la integre como sucede en otras áreas de la salud. Y la segunda Exacto. pregunta que tengo tiene que ver con cómo se mide la limitación funcional. Si el instrumento, por ejemplo, utilizó las actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales o algunas limitaciones que tienen que ver un poco con discapacidad. Combinamos, utilizamos una metodología que bueno que lo pregunto porque me lo salté en la presentación. En la mente lo tenía presente, pero me lo salté. Combinamos en función de una metodología que diseñó la doctora Albala y otros coautores para la población chilena en busca de homogeneizar una metodología y combina tanto actividades básicas, actividades instrumentales y la performance o los resultados en Mini Mental y FEFE. Entonces, en función de esos cuatro módulos, ¿no? Cuatro tipos de preguntas, construimos que era limitación. Súper, muchas gracias, Moisés. Gracias, Ángeles. ¿Raíz? Sí, ahora yo. Bien. Sí, tengo dos comentarios y aquí me hicieron otro comentario. Tienes mucha gente ahí preguntándote cosas, Moisés, muy interesante todo esto. Sobre todo, o sea, mi pregunta va sobre, básicamente sabemos que la población indígena es también un grupo bastante heterogéneo entre ellos, ¿no? Entonces, te pregunto si pudiste identificar algunas diferencias significativas a lo interno de la población, por ejemplo, a nivel de variables socioeconómicas, educativas o quizás generacional, ¿no? Y esa parte no la escuché, me perdí si lo hiciste por grupos étnicos, ¿no? Si pudiste identificar algunas diferencias. Imagino también que porque la población mayoritaria es mapuche y tienes otros grupos con mayor representación, probablemente no se pueda ver por grupos étnicos, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, hemos visto que pueblos o grupos étnicos mucho más o castas más fuertes, por ejemplo, el Guayú en Colombia, en Venezuela, tienen mejores condiciones que otros grupos, ¿no? Como puede ser el Arawak o otros grupos con menor peso poblacional y también con este tema de, a ver, ¿cómo le explico? No tan fuertes a nivel, no quiero decir a nivel cultural, ¿no? Sino que han perdido de alguna manera su, su identidad, ¿no? Y también que esto está muy asociado a procesos de revitalización étnica, ¿no? Que era un poco Exacto. también, preguntaba Alexis, ¿no? ¿De qué va este tema de que la persona se reconozca? Bueno, tenemos también procesos de reivindicación muy importantes respecto al el reconocimiento de derechos, ¿no? Cuando tenemos políticas, ¿no? que fomenten o que reconozcan derechos a estas poblaciones, pues ellos se van a reconocer aún más. Entonces esto lo vemos desde no sé, el 2010, algo así. De hecho, ya se quiere hacer ahora también con la población afrodescendiente, pero básicamente, sin irme mucho por los costados, si pudiste ver alguna diferencia entre grupos, si no étnico a nivel de variables socioeconómicas. Y la segunda pregunta, antes que se me olvide, es sobre hogares. Si pudiste ver también, porque cuando tomamos hogares con al menos una persona que se reconozca indígena, sea jefe de hogar, tenemos una población mucho más, más personas, ¿no? Más robusta, ¿no? Y ahí podemos hacer mucho más análisis, ¿no? Si tienes alguna o si recogiste alguna información a nivel de hogar o si tienes en futuro utilizar algún indicador al respecto, ¿no? Porque allí también sería interesante también ver los resultados, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Sara. Y, muy buenas preguntas. Mira, voy a partir por la diferencia entre grupos. La verdad que sí tenemos algunos avances en eso y aprovechando la riqueza del RIS fue que pudimos hacerlo, pero no las coloqué acá para no spoilear todo el trabajo que llevamos. Pero te puedo dar algunos avances. Curiosamente, nosotros hicimos
la desagregación entre no indígena, mapuche, aymara, que es el segundo pueblo mayor, quechua y otros. No, perdón, Rapa Nui y otros. Rapa Nui, a pesar de que no es tan grande en volumen, pero sí existe un asentamiento, una ubicación bastante clara que es Isla de Pascua, ¿no? Y tienen otro estilo de vida, están en su isla, etc. Curiosamente, los aymaras tendrían menores niveles o riesgos de mortalidad en comparación, inclusive con los no indígenas. Y ese es un dato que nos tiene reflexionando y pensando qué podría explicar que los aymaras tengan el menor riesgo de mortalidad que inclusive el no indígena. Y el resto se mantiene como esperaba. Mapuche, pascuense, otros. ¿Cuáles podrían ser las explicaciones? No sé, riqueza en vitamina D o lo que tú señalas que también va en línea en lo que creemos de que esto puede ser un pueblo más, no sé, bien delimitado en términos culturales, que no aplazado por estos procesos de reinización, o la migración, dado que es un pueblo que está en triple frontera con Argentina, con Bolivia, ¿cierto? Entonces no logramos capturar, fallece allá, no lo registramos acá, ¿no? La verdad es que ahí pueden haber distintas explicaciones, más allá de una paradoja aymara emulando a la paradoja hispana en los estudios americanos, pero eh, estamos en esa, queremos explorar con mayor profundidad qué pasa con estas diferencias entre pueblos, pero hemos detectado eso, de que los aymaras tendrían menores probabilidades de muerte. Sí hemos mirado efectivamente las diferencias socioeconómicas entre los grupos, y por eso nos lleva en algún minuto a tomar la decisión de agrupar al resto en otros, porque no sé, hay unos grupos que tienen poquito N, no supera de hecho los 2001, y tienen mayor escolaridad, o sea, la gente que se está autoidentificando en este minuto como indígena es gente con mayor escolaridad versus un mapuche que históricamente tiene baja escolaridad, mayores tasas de pobreza, etc. Y al nivel de hogares, en la encuesta obviamente pues, tenemos toda la información de los hogares, pero con los datos del RIS no llegamos a explorar lo que tú dices. Tal vez eso permitiría inflar, aumentar el número de casos y se obtendrían otros resultados. La verdad que habría que mirarlo. Gracias, Saray. Gracias, Moisés. Veo que queda todavía mucho allí por seguir investigando. Genial esos datos que tienes, chicos. Ojalá podamos colaborar más adelante. Muy bien. Bienvenido, tu apoyo, bienvenido. Yo tengo una reflexión nomás, compartirla, porque me quedó dando vueltas a mí este tema de la esperanza de vida de las personas indígenas urbanas versus rurales. Yo encuentro que ahí hay algo que explorar, porque las personas indígenas urbanas, yo esperaría, no sé, una suposición, que estén menos arraigadas a su cosmovisión, que son más urbanos, y que tengan mayor mortalidad, algo nos puede explicar la cosmovisión ahí, por un lado. Y por otro lado, desde una perspectiva de inclusión, a mí me parece súper relevante investigar este tema con una perspectiva de inclusión, en el sentido del respeto también y de la cosmovisión que estos pueblos tienen en su salud, en su alimentación y en su forma y estilos de vida. Entonces, yo siento que a lo mejor estos tipos de estudios también se fortalecerían mucho con investigaciones cualitativas que nos podrían dar más luces respecto a estas diferencias que claro, desde el punto de vista cuantitativo, vemos ajustados por esto otro, pero a mí me parece que aquí falta también la visión desde las propias personas como para poder complementar y entender mejor el problema. Muchas gracias, Catherine. Mira, yo eliminé 3 slides porque dije ya es too much. Y tenía que ver con algo que tú señalas. En la literatura hay un indicador que es subjetivo, que es
precisamente esperanza de vida subjetiva. ¿Hasta qué edad crees que va a vivir? Y en la respuesta que la gente da a esa pregunta está marcada por su historia de vida, Claro. ¿cierto? Entonces, nosotros el año pasado, entre marzo y abril, recorrimos la Araucanía casi completa, aplicando entrevistas cualitativas para explorar cuál es la mejor forma de capturar la esperanza de vida subjetiva en población indígena. Entonces, aplicamos 4 preguntas distintas. Y la que detectamos que mejor se aplica es donde tú tienes una línea de 25 centímetros, un inicio y un final, y tú tienes el inicio obviamente del nacimiento, final muerte, y tú le pides a la persona que marque en la línea dónde cree que se encuentra actualmente. Ya. ¿Ya? Esta es su línea de vida, ¿dónde cree que está usted? A partir de eso, tú conviertes en probabilidades de sobrevivencia de muerte y estimas una esperanza de vida subjetiva. Ya. ¿Qué dice la literatura? Que esa esperanza de vida subjetiva se transpone y bate bastante bien con la esperanza de vida real. Nosotros no tenemos cómo hacer eso todavía en Chile. Pero los indígenas, y lamento lo es la que dije ya, lo voy a enredar con tanto implicado. Los indígenas chilenos, en este caso los mapuches, definen esperanzas de vida subjetiva menores. Yo creo que van cargados con todo lo que hemos estado conversando, con el sentirse menos, con el sentir que están más, menos políticas de acceso a salud, a educación, a exacto. calidad de vida. Tenemos pobreza, todo eso, pero de cierta forma, yo creo que va a haber. Interesante. Un comentario para los alumnos de doctorado. La importancia de la metodología y cómo uno puede, ¿cierto?, buscar los datos, darle sentido por lo que se tiene. Entonces, en ese sentido también un súper buen aporte cómo han ido haciendo el trabajo. En nombre de nosotros, ¿cierto?, ¿cierto?, de la gente, supongo, en Internet, te damos las profundas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. A la gente online, muchas gracias. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Gracias, Moisés, gracias, chao, nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.